Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y hoy tenemos a Beatriz Jacoste Rolosano, directora del KM0 Food Innovation Hub, en Valencia, España. Hablaremos de los sistemas agroalimentarios, innovación y emprendedurismo en la cadena de la alimentación. A Beatriz le impulsa la pasión por crear un futuro alimentario delicioso y resistente para todos. Trabaja con empresas, organizaciones e inversores para llegar a soluciones innovadoras. Ha viajado por todo el mundo conociendo a héroes de la alimentación, agricultores, científicos, empresarios y legisladores, transformando la forma como comemos. Ha creado programas de educación alimentaria para concienciar a las generaciones jóvenes. En KM0 Food Innovation Hub dirige la estrategia de la organización y gestiona las relaciones con los socios y líderes de opinión globales del equipo. A través de F-Talks Food Summit, la organización logra reunir estas voces para inspirar el cambio y crear sinergias impactantes. La misión es ayudar a las empresas emergentes, las corporaciones, las instituciones y las personas que operan en el sistema alimentario a prepararse para el futuro a través de la inversión, las asociaciones, la estrategia y la plataforma multimedia Foodorist. Muchas gracias por estar con nosotros, Beatriz. Bienvenida al Future Hacker. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Eduardo. Muy expectante para esta conversación. Muy bien. Beatriz, para empezar, ¿puede contarnos un poco de tu historia y cómo ha creado esta relación con la alimentación y todo este negocio? La verdad es que yo venía de otro sector más relacionado con la diplomacia y entonces me encontraba en Berlín trabajando en temas de diplomacia cultural que suponían juntar a personas de diferentes culturas, países potencialmente en conflicto y unirlas a través de cultura. Entre estas cosas existe la gastrodiplomacia, que es una rama que se enfoca en cómo podemos usar los alimentos como herramienta de marca país para atracción de inversiones, comercio, etcétera. Y me interesó muchísimo, pero además lo que hice fue un voluntariado en el que iba a cocinar con niños y a enseñarles pues cómo podían cocinar y prepararse esa alimentación más sana, ¿no? Y esta parte me encantó tanto que dejé mi trabajo y volví a Madrid, a casa de mi madre, para montar un curso de cocina y creé una estrategia que se llamaba Food-Based Learning. Era una metodología para enseñar a los niños a través de la alimentación. Y este fue pues el inicio de un viaje que luego me llevó a Italia a trabajar en Future Food Institute, que es una organización que tiene redes en todo el mundo y está en contacto con las personas que están liderando esta transformación del sector, y di varias vueltas al mundo conociendo desde agricultores y también científicos, inversores, empresarios que estaban trabajando en el sector. Muy bien, muy interesante la historia, ¿no? Y me ha llamado la atención uno de tus artículos del tema de cómo aproximar las personas comunes, cómo humanizar las nuevas tecnologías de la alimentación para que la gente las adopte, que no sea algo muy lejano de su vida. Yo creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta porque la capacidad de la industria y la tecnología va muy rápida y hay que adecuarla a lo que el consumidor final va a querer. El científico detrás de Beyond Meat, la hamburguesa plant-based más conocida del mundo, estuvo en uno de nuestros eventos y nos dijo que el consumidor, las personas no quieren comerse un teléfono móvil, no quieren comer tecnología. Entonces nosotros creemos en el concepto de tecnología o innovación invisible, que quiere decir que sí tenemos que transformar la forma en que producimos y distribuimos estos alimentos, pero que quizás el consumidor no tiene que percibir estos cambios en su plato. Y para hacer esto, para desarrollar alimentos que estén de verdad alineados con lo que quiere el consumidor, nosotros en Kilómetro Cero desde el principio hemos trabajado con antropólogos, por ejemplo, para diseñar estos alimentos innovadores en base a lo que el consumidor quiere, y actualmente estamos aliados con Timus, que es una organización de neurociencia aplicada al sector de la alimentación,
para que cuando la industria haga esos desarrollos vayamos haciendo un check con el consumidor también a nivel cultural para ver si de verdad se adapta a sus necesidades. Muy bien, o sea, hecho por diseño, o sea, que la gente que podamos ver, ¿no? Justamente la visión de las personas que utilizarán la tecnología y todo. ¿Qué tenemos que hacer desde este punto de vista para que comer en el futuro no sea caro ni tampoco tedioso? Porque muchas veces miramos al futuro, hacia el futuro y vemos, por ejemplo, la película Matrix, donde la gente come papillas, ¿no? Y no parece muy interesante eso. ¿Qué tenemos que hacer para que no sea así en el futuro? Tenemos que innovar a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, es decir, encontrar nuevas soluciones para mejorar la calidad de los suelos, para reducir el impacto pues, medioambiental o en la salud de estos nuevos productos y así en cada fase, en cada eslabón de la cadena, pero que esto no se convierta en un producto al final raro para el consumidor, porque tenemos que recordar que la alimentación está muy vinculada a la identidad de cada uno de nosotros, a nuestros recuerdos, a nuestra cultura. Entonces es un sacrificio demasiado grande pedir al consumidor que simplemente por cuestiones de sostenibilidad o de salud que rechace el seguir consumiendo alimentos que le hacen feliz. Y entonces, en este sentido, tenemos que esforzarnos desde industria y desde todos los agentes que estamos innovando en el sector para que estos alimentos sean sabrosos y que estén disponibles en el mercado a un precio asequible. ¿Y crees que la industria va por este camino? O sea, que realmente se está preocupando con este tipo de cosas, o más bien la industria se preocupa con el marketing y los científicos se preocupan mucho más con la calidad y los nutrientes, y esto no está todavía pegado. Hay muchas empresas que tienen una convicción real de que tenemos que ir en ese camino y, por ejemplo, multinacionales como Unilever, que ha creado una estrategia que se llama Future 50 Foods, lo que hace es revalorizar y recordar que tenemos que usar alimentos pues, muy simples, como es la quinoa, por ejemplo, porque nos va a ayudar pues, a recuperar suelos, va a ser bueno para nuestro organismo y que están con fuerza apoyando este tipo de iniciativas. Y vemos también cómo muchas empresas van desarrollando su rama de corporate venturing o de innovación abierta, en la que están relacionándose y colaborando con estas startups que están poniendo a disposición estas soluciones. Entonces sí que vemos cada vez más interés genuino por parte de la industria para transformar su modus operandi. Y es verdad que aquellas empresas que no estén interesadas en hacerlo o bien se van a quedar fuera del mercado porque el consumidor no va a estar atraído por sus productos o bien se va a ver obligado a implementar esas innovaciones porque a nivel normativo van a ser cada vez más exigentes. Comentabas, ¿no? En tu respuesta ahora del tema de quinoa, pero solo como un ejemplo, ¿no? Que sabemos que viene de los Andes, de Bolivia, el origen. Y esto me lleva al tema de la monocultura, por ejemplo, de concentración de producción, o sea, monocultura, mucha producción, volumen. Y tenemos problemas, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra en Ucrania. La concentración de algunos productos alimentarios ahí se convierte en una crisis mundial. ¿Cómo el mundo se puede proteger, ¿no?, de problema que un día puede ser una guerra, una pandemia u otras cosas, pero la concentración, la monocultura crean temas ahí, desafíos, ¿no?, para el futuro? ¿Cómo lo ves eso? Uh-huh. Estamos viendo que no hay fronteras para estos retos a los que nos estamos enfrentando. Lo hemos vivido con la pandemia, pero ahora también con las cadenas de suministro después de la guerra. Entonces, en lo que se está esforzando la industria es en convertir cadenas de suministro cada vez más resilientes, que quiere decir que no dependan de factores externos como, por ejemplo, a nivel medioambiental, a nivel una crisis climática que pueda afectar una cosecha, desertificando nuestros terrenos, pues el conseguir nuevas soluciones como es la hidroponía,
para poder cultivar en centros urbanos, que es donde va a vivir el 80% de la población en 2050, utilizando menos recursos y sobre todo siendo resiliente, es decir, que no se ve afectado por esos factores externos. Entonces, por una parte, creemos que se puede solventar este tipo de crisis con algunas tecnologías, con algunas innovaciones, que muchas de ellas no tienen por qué ser digitales y se pueden basar en métodos ancestrales de producción que nos van a enseñar muchísimo, como es la agricultura regenerativa. Y, por otra parte, debemos caminar hacia cadenas de suministro más cortas, es decir, hacernos cada vez más autosuficientes, aunque sí que haya cierto comercio global y de intercambio de productos, ir tendiendo a esa última milla. Y hablando de los desafíos, ¿no? Que justamente de la logística, la entrega, también hay otros desafíos. ¿Qué tipo, ¿no? de inconsistencias desde tu punto de vista existen todavía en el sistema alimentario que deberíamos mirar con más atención? Esto es uno de los grandes motores de nuestro trabajo. Al final, estos retos o desafíos son los que nos impulsan a seguir buscando soluciones en el mundo para poder apoyarlos y que así puedan escalar sus soluciones y tener un impacto a gran escala, porque sí que hay muchas partes de la cadena alimentaria que están rotas. Es un sistema anticuado que está teniendo un impacto negativo en muchos sentidos de nuestra sociedad. Para concretar con algunos datos, por ejemplo, sabemos que el 70% del agua potable se usa para la producción, mientras que hay 900 millones de personas sin acceso a este agua potable. Otras incongruencias serían relativas a la salud de las personas, es decir, tenemos 800 millones de personas con hambre en el mundo, es decir, sin acceso a suficientes alimentos, mientras que el 40% de la población tiene sobrepeso y que estamos tirando más de un tercio de los alimentos. Y todo esto encima está generando un coste a la sanidad pública altísimo. Tenemos evidencias de que hay muchas cosas que no están funcionando en nuestro sector, pero por otra parte tenemos optimismo y esperanza porque hay muchas soluciones, muchos emprendedores que tienen en sus manos soluciones a partes del puzzle. Muy bien, entrando con este gancho, ¿no? Entrando del tema de emprendedores, innovación, de soluciones. Primero, ¿hay suficiente inversión para proyectos de innovación en la agroalimentación? ¿Cómo lo ves eso? Estamos viendo que cada año crece. Es verdad que este año se ha ralentizado un poco por varios motivos, entre ellos pues la crisis global que estamos viviendo, pero sí que hay un interés creciente por parte de inversores en el sector agri-food. Lo que vemos es que no hace falta más capital, sino que hace falta lo que se llama smart money, es decir, un tipo de capital que vaya a ayudar al emprendedor más allá de a nivel financiero. Nosotros con nuestro programa de venturing, que se llama KM0 Venturing y lo hemos lanzado hace un par de meses, lo que tratamos es de conectar a la gran industria con estas startups para que puedan trabajar juntas y colaborar en esas soluciones. Considerábamos que ya había suficientes venture capitals y suficientes inversores inyectando ese capital en este tipo de empresas, pero quizás no ese asesoramiento y acompañamiento para que esos proyectos pudieran escalar y entrar con éxito en el mercado. Me imagino, ¿no? Que como toda innovación, todo nuevo negocio, el negocio de la startup es de alto riesgo para el fracaso, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Y esto realmente es así en la alimentación, un tema tan importante, tan fundamental para nuestra existencia. Creo que en la alimentación se está acostumbrado al fracaso en el sentido de que el 80% de nuevos productos no sobreviven mucho tiempo en el mercado. Ya hay esa mentalidad de que
hay que estar cerca del consumidor final para entender qué es lo que necesita si queremos poder mantener nuestro producto en el lineal. Pero sí que es cierto, igual que en todos los demás ámbitos, que las startups de alimentación tienen una tasa de fracaso muy elevada, y nosotros como inversores también en el sector lo vemos, que hay pocos proyectos que siguen a flote a lo largo de los años, pero la oportunidad es muy, muy grande cuando esos proyectos de verdad salen a la luz y son exitosos. Pero somos conscientes de que es un negocio de riesgo y muchas veces decidimos apoyar estas soluciones para que ese riesgo sea más bajo, es decir, acompañándolas con nuestro expertise, porque nosotros venimos de industria y podemos asesorarles para que no cometan errores que quizás hemos cometido en el pasado. Beatriz, ¿puedes darnos ejemplos de problemas y soluciones que crees que se está moviendo más rápido y que va a crear más impacto, es decir, en este momento, que está en marcha todavía? Sí, nosotros revisamos cuáles son esas necesidades estratégicas para la industria cada año, y este año nos hemos enfocado en 4 verticales que yo creo que reflejan bien esas oportunidades y desafíos. Estas 4 son salud, sostenibilidad, digitalización y nuevas proteínas. En el ámbito de la salud estamos investigando cuáles son esos nuevos ingredientes, ingredientes funcionales, por ejemplo, que puedan ayudar a mejorar el microbioma humano o que puedan dotar al consumidor de superpoderes de alguna forma, y sobre todo que puedan servir a modo de medicina preventiva, pero también cómo ayudar a la industria a reformular los productos para que sigan estando muy ricos a nivel organoléptico, pero reduciendo, por ejemplo, grasas, sales, azúcar. Eso en el ámbito de la salud, que estamos viendo cómo cada vez el consumidor quiere una dieta más personalizada. Luego, en el ámbito de la sostenibilidad, los retos son muchísimos y por eso allá donde hay retos hay oportunidades. Estamos centrados en soluciones para la descarbonización del sector, es decir, formas para reducir las emisiones. ¿Qué nuevos envases podemos crear con nuevos materiales que tengan un menor impacto medioambiental? La reducción y revalorización de desperdicios, la economía circular, cómo mejorar los suelos. Aquí hay muchísimas oportunidades en este cambio. También la parte de digitalización, es decir, hay muchas tecnologías a disposición, pero hay que ver cómo las podemos aplicar para que de verdad podamos mejorar la eficiencia o la seguridad alimentaria. Entonces estamos estudiando, por ejemplo, inteligencia artificial, datos predictivos, robótica, machine learning, cómo todo esto puede conjugarse para que el sector pueda implementarlo. Y por último, en el campo de las nuevas proteínas, este es uno de los hot topics en el sector y estamos viendo que es una de las áreas donde más inversión se está dirigiendo, y esto es por el impacto que tiene la producción actual de proteínas y la perspectiva de aumento que deberíamos llevar con la población creciente. Cómo abastecer con proteínas de calidad a toda la población del mundo. Estamos viendo muchas soluciones. Hay varios tipos de proteínas y nosotros consideramos que van a ser complementarias en el futuro. Y estamos viendo como, por ejemplo, la fermentación, la carne cultivada, la carne plant-based, todos estos tipos de soluciones, incluso que no sea carne, sino que se extienda a otra categoría de productos como las algas, los hongos, etcétera, cómo todo esto puede conjugar para finalmente, en el sumo total, conseguir aportar suficiente proteína al mundo. Muy bien. Hablando de salud, ¿no? De los temas de las verticales que has comentado, el tema de la salud me ha llamado la atención una pregunta, una curiosidad. ¿Será posible que en el futuro la gente tenga una dieta específica hecha a la medida a cada persona? O sea, un mass customization, alguna cosa que sea... Esto es posible porque las personas son muy, muy distintas, ¿no? Y esto todavía es un problema porque cuando vamos al mercado vemos productos... Normalmente son productos que puede servir a uno, pero no sirve a otro, o es más saludable a uno, pero no es bueno para otro. ¿Es algo posible?
Sí, vemos ya soluciones en el mercado que aún no han llegado a escalar, pero la tecnología está ahí y eso es la base de todo. Si hay tecnología e inversión, seguramente lleguen al mass market si hay interés. Entonces, hay, por ejemplo, test del microbioma para entender tus necesidades particulares y con este kit que te envían a casa, luego te recomiendan una dieta y pueden incluso enviarte la compra a casa en base a estas recomendaciones. Hay dos empresas como Top of Mind que se llaman Day2 y Viome y estas dos están ofreciendo este servicio. Pero es verdad que hay muchas diferencias en cuanto a geografías y en cuanto a cercanía de que esta nutrición personalizada llegue a todos. Estábamos hablando al principio de que incluso hay personas con hambre en el mundo y muchas otras con sobrepeso por llevar una dieta muy poco saludable. Entonces es verdad que todavía hay muchísimo camino por hacer y que de momento es solo un nicho el que puede permitirse y acceder a este tipo de nutrición. Muy bien. Beatriz, la charla está buenísima, hay mucho contenido, pero antes de nada me gustaría que pudieras compartir con nosotros un poco, hablaste un poco ya del trabajo del kilómetro cero, del Food Talks, todo, pero cuéntanos un poco más porque quizás interese a la gente entender cómo funciona y cómo podrían involucrarse más, profundizar más en este tema con quizás el soporte de empresas y aceleradores y hubs como Kilómetro Cero. Sí, nosotros llevamos 4 años apoyando a emprendedores del sector y nos dimos cuenta de que teníamos que tener a la industria muy cerca si queríamos hacer que estos emprendedores crecieran y llegaran al mercado. Entonces, lo que tenemos actualmente es un ecosistema que trata de acelerar la transformación del sector alimentario y lo hacemos a través de la innovación abierta y la inversión estratégica en startups de food tech, sobre todo. Lo que hemos generado en torno es una capa de contenidos para concienciar de la necesidad de este cambio, de esta transformación y de un encuentro anual que es muy importante para nosotros, que se llama F-Talks Food Summit, que esta será la 4ª edición en España y por primera vez nos trasladamos a Latinoamérica y haremos en México otra edición porque hemos percibido que hay mucho interés por parte de ese mercado y que la industria agroalimentaria también necesitaría relacionarse con este tipo de soluciones. Trabajamos con emprendedores, con empresas, con inversores, científicos, instituciones, con todos los agentes del cambio para concienciar por una parte y divulgar sobre la necesidad de transformación y por otra para que esa innovación se produzca sobre todo de la mano de las soluciones innovadoras de las startups. Y la gente todavía mira a la industria apartada de la startup, o sea, aunque exista el Open Innovation, la colaboración, he visto mucha gente, ¿no? Hablando de que, bueno, la industria es mala, es decir, hace cosas malas y los startups son los héroes que están haciendo cosas novedosas. Coincido contigo que para escalar eso hay que tener un ajuste, hay que tener una integración, una colaboración entre startups y empresas. ¿Es así o es algo que ya existe, la gente ya está impulsando de esta forma, la industria ya impulsa la innovación de esta forma? Muchísimas empresas lo están haciendo. Estamos viendo, por ejemplo, en México está Sigma, que ha creado Taste-Tech. Aquí, bueno, en México también está Bimbo con su rama de Venture. Tenemos varias cerveceras españolas como es Mau, que ha creado Barlab, Estrella Galicia, que ha creado Move, y así infinidad de compañías que están abriendo sus departamentos de innovación abierta y corporate venturing para enterarse y anticiparse de esas necesidades de innovación y en lugar de desarrollar esas soluciones in-house que sería muy costoso y llevaría mucho tiempo, colaboran con esas entidades externas. Beatriz, me gustaría mucho agradecerte por tu tiempo, por la charla, muy interesante. Y bueno, te dejo el último espacio aquí para que puedas comentar lo que quieras.
Gracias, Eduardo. Bueno, un placer hablar contigo de estos temas que nos apasionan y nos preocupan al mismo tiempo. Y solo quería invitar a toda la comunidad a que conozcan nuestro trabajo. Pueden descargarse nuestra publicación de forma gratuita que se llama Futuristic, y ahí recogemos todas las innovaciones y mejores prácticas en el sector. Y también, si quieren unirse a nuestro summit, a nuestro encuentro donde tendrán la posibilidad de escuchar a estos líderes de la transformación del sector, está abierto para ellos también. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Future Hacker. Life. Path. Future.